la editorial de Post, la verdad, el día de hoy, a mi cargo vamos a hablar de lo sucedido con la diputada del Santander, Ángela Hernández, discípula directa de el ahora embajador en la OEA por Colombia, el señor Alejandro Ordóñez. Vuelve y juega la diputada por el departamento del Santander, Ángela Hernández, en su cruzada hipócrita y doble moralista. La misma diputada que hizo famosa esa cosa inexistente llamada ideología de género con la cual se engañó a muchos colombianos para que votaran no en el plebiscito de 2016 y ahora es un producto tipo exportación de nuestro insensato, insulso y peligroso fascismo colombiano. La misma diputada que se quejaba porque en su departamento hicieran inversiones en deporte y que lo mejor era que los deportistas entrenaran viendo videos en YouTube, porque es lo mismo, pero más barato. Ahora en su hipócrita cruzada cristiana, pide que la pornografía sea prohibida en el país, usando como argumento el hecho que unos estudiantes de un colegio fueran descubiertos teniendo relaciones sexuales y que, por fortuna, no fueran expulsados de ese colegio porque eso atentaría contra el libre desarrollo de su personalidad. La diputada al ver esto dice de forma inquisidora que eso no se debe permitir porque atenta contra los valores y las buenas costumbres. Además, que es un pecado grave tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio y demás argumentos falsos e hipócritas que suelen esgrimir los fanáticos extremistas cristianos cuando pretenden educar en temas sexuales. Precisamente, los fanáticos extremistas cristianos como la diputada Hernández odian la educación sexual, porque sin ella pueden manipular a los creyentes y seguir con su lavado de cerebro. Lo que no menciona la diputada es que varios pastores cristianos, gracias a su posición de poder dentro de la jerarquía de sus iglesias cristianas, han acosado y abusado de mujeres miembros de esas sectas cristianas o sometidas a vejámenes para saciar su sed de sadismo, pero en el momento de dar el sermón atacan a las relaciones sexuales, a los anticonceptivos, al aborto, a la comunidad LGBTI, etcétera, pidiendo persecuciones y censuras. Otra cosa que no nos menciona la diputada extremista del Santander es que alguien a quien admira mucho es un consumidor ávido de pornografía, así es. Ella es admiradora a morir de Donald Trump, quien dice que gracias a él Colombia será un paraíso terrenal libre de drogadictos, guerrilleros, comunistas y depravados. Lo puso en un trino. Tan raro que en su cruzada moralista la diputada no toque a su admirado Trump, quien está acusado de intentar callar a una actriz porno que se hace llamar Stormy Daniels por haber tenido un affair con ella, y que esto podría perjudicar su ya precaria popularidad. Tan mal está Trump que recurre al argumento uribista de decir que Estados Unidos no puede ser una segunda Venezuela. Otro producto tipo exportación de nuestro insensato, insulso y peligroso fascismo colombiano de decir eso de que se van a volver una Venezuela. Entonces, me pregunto yo, pornografía, no, menos para quien admira a la diputada. Ellos sí pueden ver y consumir porno, o sea, los que admira a la diputada. Más bien sigamos con nuestra hipócrita diputada. Ella ahora dice que el porno es el mal que nos aqueja a nosotros. Ya dejó de un lado la inexistente ideología de género para decir que la pornografía divide las familias y pervierte las mentes de los jóvenes. En realidad es una falsedad porque ella busca es manipular a punta de miedo. Apela al miedo para que la gente le vote en elecciones futuras. Pregunto yo, ¿o es porque es más fuerte el rumor que va a aspirar a la alcaldía de Florida Blanca Santander? Y si en verdad se preocupa del porno, debería no atacar a la educación sexual, que es nula o inexistente en el país, y se siguen presentando abusos, embarazos no deseados o malas prácticas sexuales desde temprana edad, o la imposibilidad de usar anticonceptivos, por ejemplo. Ya lo decía el gran filósofo inglés Bertrand Russell. La actitud de la religión cristiana ante el sexo es tan morbosa y antinatural que solo puede comprenderse si la relacionamos con la enfermedad que atacó el mundo civilizado cuando decayó el Imperio Romano. Y sigue Russell. La actitud de los cristianos respecto al conocimiento de temas sexuales es sumamente peligrosa para el bienestar humano. Toda persona que considere esta cuestión sin prejuicios sabe que la ignorancia artificial
impuesta por los cristianos ortodoxos a los jóvenes es extremadamente dañina para su salud física y mental. Además, la mayoría de los niños cuya única posibilidad es informarse mediante conversaciones indecentes acaba considerando la sexualidad como algo malo y ridículo. No se puede defender que a ningún tipo de conocimiento sea indeseable. Por eso, yo no pondría ninguna barrera a la libre adquisición de información sexual. Es probable que una persona actúe con menos prudencia cuando se mantiene en la ignorancia que cuando está instruida, por lo cual es absurdo despertar en los jóvenes una sensación de pecado cuando muestran su curiosidad natural acerca de un asunto tan importante. A todos los jóvenes, por ejemplo, les interesan los trenes. Aquí un parangón que hace Russell. Vamos a suponer que se les dice que ese interés por los trenes es malo. Imaginemos que se les venda los ojos cada vez que se encuentran en un tren o en una estación de ferrocarril. Supongamos que se impide que se mencione la palabra tren en su presencia y se crea un misterio impenetrable en torno a los medios de transporte. El resultado no sería ser que disminuyera su interés por ellos, sino muy por el contrario, los trenes les atraerían más aún, pero con la morbosa sensación del pecado y de lo indecente. Todo muchacho de inteligencia despierta podría llegar a convertirse de ese modo en un neurasténico. Esto es lo que ocurre con la sexualidad, pero como el sexo es mucho más interesante que los trenes, el resultado es aún peor. Casi todos los adultos que pertenecen a una comunidad cristiana tienen alguna enfermedad nerviosa que es el resultado del tabú que imperaba en torno al sexo cuando eran niños o adolescentes. Este sentimiento de pecado que les fue implantado artificialmente es una de las causas de la crueldad, la timidez y la estupidez que muestran en etapas posteriores de la vida. No existe ningún motivo racional para impedir a ningún niño que se informe de los asuntos que le interesan, sean sexuales o de cualquier otro tipo. No tendremos jamás una población sana hasta que esto no se lleve a la práctica, lo cual es imposible mientras las iglesias dominen la política educativa. Y agregaría yo que también la opinión pública y la política colombiana. Y esto lo dijo Russell en 1927, en principios del siglo pasado, pero Colombia insiste ser en un país del siglo antepasado. Para terminar, eso es lo que pasa con la diputada Ángela Hernández, lo que dije anteriormente citando a Russell. Menos morronguería y más educación sexual. Gente de Florida Blanca, no le voten a ese peligro extremista andante que hasta ya ha incitado, como su mentor Alejandro Ordóñez, a quemar bibliotecas en Bucaramanga. Pero más que todo pido más educación sexual y menos doble moral, porque muchos de los que apoya a la diputada los sábados se van de putas o de putos y los domingos van al culto o a la misa.